Muy bien. Hola, buenas tardes. Buenas noches, Lick. Bien, bien. ¿Usted? Buenas noches, muy bien. Aquí estamos. Bueno, espero, ¿cómo les fue? ¿Cómo les ha ido con la lectura de la Biblia? Bueno, les ofrezco una disculpa, ¿verdad? Por la demora, nada más que no estaba y tuve que salir, pero ya estamos de regreso. Entonces, ¿se acuerdan que les comenté que esta semana veríamos sobre el exilio? Me gustaría saber si alguno de ustedes investigó algo antes de empezar con mi presentación. Te escucho, Paloma. Buenas, buenas Hola, noches, maestra. buenas Un noches. poquito, sí hubo oportunidad de investigar un poquito. Ok. A ver, compártenos qué fue lo que investigaste. Bueno, pues ya ve que la clase pasada se habló un poco de los reyes y bueno, pues es una secuencia de lo que venimos hablando. Em, Hablamos de los reyes, que fue Saúl, que fue David y Salomón. Y una vez que Salomón murió, pues nos habla de cómo los reinos se separaron. Se separó el reino del norte y el reino del sur. Y pues ahí se empieza a desarrollar la historia, como el hijo de Salomón, llamado Roboam, pues era una persona pues un poquito mal criada, mal portada, y él era del reino del sur. Ujú. Y en el reino del norte estaba Jeroboam, es muy parecido en los nombres, Roboam en el sur y en el norte Jeroboam. Entonces, pues ahí nos habla de cómo hubo pues muchos reyes, ¿verdad? No nada más los tres sobresalientes, como dije, Saúl, David y Salomón, sino que además hubo muchísimos reyes. Se mencionan aproximadamente 41 reyes y bueno, también se menciona que las tribus se dividieron después de la muerte de Salomón. Se dividieron en las tribus del sur, que fueron 2, y las tribus del norte, que fueron 10. Y pues ahí se nos mencionan las tribus. Y pues según el comportamiento de los reinos del norte y del sur, pues habla como el reino del norte pues fue desterrado porque pues tenían ídolos y se empezó a dividir y todo y pues duró muy poco. Y el reino que más duró fue el reino pues el reino del sur fue el que duró un poquito más y el que seguía un poquito más de leyes, la ley de Moisés y entre otros escritos. Y después ese reino del sur, cómo fue precisamente desterrado por los caldeos. Y pues es una historia bien, bien larga y bien interesante, ¿verdad? Este, am, y pues como el destierro duró 70 años y luego cómo vinieron los persas y luego cómo los dejaron regresar a su tierra, pero sin ser independientes, o sea, los dejaron regresar a Judea, pero pues ellos seguían bajo la opresión de los persas. Y así, en resumen. Muy bien, Paloma. Realmente así es como va la historia, ¿verdad? Realmente nosotros vemos cómo la historia lo vemos desde el principio del Génesis y va, como dijiste tú, lleva una secuencia y llega un punto en el que va a suceder esto, ¿verdad? Donde hay una división y donde de nuevo el pueblo es un sube y baja. Están bien un rato y al rato otra vez vuelven a cometer injusticias,
idolatrías, cosas que van en contra de lo que Dios les estaba pidiendo, incluso lo que les pide por medio de sus 10 mandamientos. Y sí, justo casi diste todo lo que referente a lo que se va a ver en la clase, y es muy bueno que tengan, por eso les decía, ¿verdad? La clase pasada, les voy a decir de qué vamos a hablar. ¿Por qué? Porque es bueno que vengan ustedes a la clase también para aportar y decir, ¿sabe qué, maestra? Yo conseguí esto, esto y esto. Yo encontré esta información, para que entre todos tengamos un conjunto de ideas y de todos, cada quien va a sacar su definición. ¿Por qué? Porque es muy importante tener de que, bueno, aquí me dijo que esta pasó por esto, pero ¿por qué pasó? Y no, hay otros que nos podemos basar por medio de la Biblia y decir, mira, la Biblia menciona que fue así. Y realmente el pueblo de Israel, cuando sucede, pasa por todo esto, es complicado. ¿Por qué? Porque, como les decía ahorita, hay momentos en los que estaba muy bien y podían creer que ya todo se había pasado, que ya todo era, iba a estar en paz, pero volvían otras situaciones. Volvían otros momentos que los hacían flaquear, que los hacían desfallecer. Incluso, en lo que estaba investigando, ¿verdad? Mencionaba a veces de que a veces preguntamos, es que ¿por qué me pasa esto? Es que ya pasé por un momento difícil y otro momento más difícil viene en mi vida. ¿Por qué? Si ya salí de algo, ¿por qué me vuelve a pasar? Pero a veces no hay que preguntar por qué, mejor hay que preguntar para qué. ¿Para qué me está pasando esto? Algo tengo que aprender de aquí. Por ejemplo, si soy una persona derrochadora de dinero, y me pasan problemas económicos y después digo, ay, pero es que ¿por qué? ¿Por qué me está pasando? ¿Por qué es que me está pasando? Porque no me sé administrar, porque no sé tener prioridades, porque no, por ese tipo de cosas es que yo digo, ok, entonces ya no voy a preguntar por qué, mejor pregunto para qué. Entonces, ¿qué va a pasar después? Ya no voy a decir, ¿por qué me está pasando? Ya sé el por qué me pasa. Ahora tengo que aprender de ese suceso a decir, ok, ahora ya aprendí de eso, ahora voy a hacer de la siguiente manera. Voy a aprenderme a administrar, voy a aprender a cuidar. ¿A qué voy con esto? Que eso es lo que pasaba con el pueblo. El pueblo pasaba muchos momentos difíciles, pero entre todos siempre estaba la mano de Dios ahí, la protección de Dios ahí, que estaba al pendiente de ellos. En ningún momento los dejó desprotegidos. Sin embargo, estuvo al pendiente, ¿verdad?, de ellos para saber qué era lo que sucedía con el pueblo, por dónde iban, qué hacían, quiénes estaban ahí, porque realmente en muchos momentos Dios lo que quiere ver en su pueblo es la fidelidad. Lo que busca Dios de ese pueblo es más que nada fidelidad, porque Él estaba al pendiente de ellos. Entonces ahorita vamos a compartir. A ver, Rodolfo, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Sí buscaste algo sobre el éxodo? Perdón, sobre el exilio. Buenas noches, no, realmente no tuve oportunidad de revisar esa parte, pero Ok, para la próxima sí me pongo al corriente. sí, no se preocupe. María, investigó algo. No, maestra, pero yo me quedé en lo de la clase anterior con lo de las 7 vueltas y el gritote, que no supe qué significaba cuando la caída de Jericó, que ahí yo me confundí mucho y ya por eso no quise avanzar, porque no me quedó claro a mí Ok, eso. está bien, no se preocupe. Porque mire, en el Corán Ok, los no se preocupe, musulmanes. como quiera, aquí estamos para. Sí, porque en los ¿Perdón? musulmanes, sí, le digo que en los musulmanes en el Corán hablan de que hay que ir a la Meca y dar 7 vueltas, porque fueron las 7 vueltas que dio Agar, la esclava madre de Ismael. Entonces, pues yo no sé si tenga algún parecido significado o simbolice algo, ¿verdad? Ok, el suceso de Agar y el suceso de Jericó fue diferente, porque aquí el pueblo iba a recibir la tierra que Dios les había prometido. Y ese grito no explica más que el gozo
que ellos estaban expresando en ese momento. Ah, bueno, ya lo pasamos, ahora sí, ya está derrumbado, perdón. ¿Por qué? Porque el pueblo ya venía, es como lo que venimos hablando ahorita, ya venía de momentos en los que se sentía a lo mejor solo, en el que se sentía abandonado, en el que sentía que las pruebas eran cada vez más fuertes. Entonces, cuando ellos llegan ahí, se les da la indicación de dar 7 vueltas y en la última vas a dar un grito fuerte, pero ese grito significaba más que nada gozo. Este caso de esta mujer fue algo parecido, porque cuando ella hace esto, lo hace por gozo, por alegría. ¿Por qué? Porque tiene la bendición de ser madre. Entonces, pero ahorita vamos nosotros precisamente a continuar con esta historia, con esta travesía que viene sufriendo o que viene pasando el pueblo, ¿verdad? Que es el pueblo de Israel. Y ahorita decía algo, Paloma, muy clave en esta tarde. Hubo una división de estos dos que ya teníamos, ¿verdad? Que era el pueblo de Israel y el que era Jerusalén y el otro, ¿cuál era el otro? ¿Alguien que se acuerde? Jerusalén y Samaria. Samaria. Y Samaria. Entonces, ahorita déjenme les comparto mi pantalla. Listo. ¿Ya lo pueden ver? Ok, muy bien. Sí, ahí la veo. Perfecto. Entonces, hoy vamos a hablar precisamente de lo que es el exilio y la restauración. Aquí a lo mejor van a decir ustedes, híjole, pero ya llegamos a este punto, porque ya como ya lo vimos desde el principio cómo Dios estaba al pendiente del pueblo, cómo Dios estaba al pendiente de ese pueblo en todo momento, y siempre que ellos tenían dificultades, Dios se manifestaba y les demostraba una vez más que estaba con ellos. Pero ahora vamos a ver referente a lo que es el exilio. El exilio que el pueblo le tocó de nuevo ahora sufrir. Les volvió a tocar otra división, pero ahora los estaban alejando de sus tierras, alejando a lo que a ellos les pertenecía, era de que, órale, tú te vas a ir de aquí. Y un ejemplo que yo les puedo poner de exilio es como las personas que se van de sus tierras. Hay unos por voluntad, otros de manera forzada, tienen que salir de sus tierras. Y ahora en esta ocasión les voy a dar algunos ejemplos o significados de lo que es exilio. El exilio se dice que es una separación de una persona de la tierra en la que vive, o expatriación generalmente por motivos políticos. Efecto de estar exiliada una persona. Quiere decir que sacan a esa persona, la quitan del lugar donde está, o un lugar en el que vive exiliado. ¿Qué quiere decir esto? Exilio puede ser un destierro o una expatriación. Cualquiera de las dos se refiere a lo mismo, a exilio. Y es una separación voluntaria o forzada de una persona a la tierra a la que pertenece. Y esto es lo que sucede con el pueblo. Pasa que el pueblo es sacado del lugar donde estaba, porque iba a venir esa separación donde ellos se encontraban, y fueron a quitar a los sacerdotes, fueron a quitar profetas, fueron a quitar reyes, fueron a quitar líderes, quitaron a toda esa gente. Y se dice que quitaban a gente con preparación, que quitaban a la gente con preparación. ¿Por qué? Porque esa era la gente que iban a necesitar en el momento al que el pueblo se iba a enfrentar. ¿Qué era el pueblo que se iba a enfrentar en este momento? Ellos se iban a enfrentar a que iban a tener que estar de frente
hacia un ídolo, hacia el ídolo de Babilonia. A través de Nabucodonosor II es donde nosotros vamos a observar cómo se les obliga al pueblo, órale, ven para acá, y ahora vas a hacer lo que nosotros te vamos a decir. Incluso lo dice Jeremías. Jeremías fue un profeta que Dios utilizó para hablarle al pueblo, para decirle al pueblo lo que iba a suceder, lo que vendría después. Y eso, si gustan ustedes o tienen su Biblia ahí, me pueden acompañar. En Jeremías, capítulo 31, versículo 20. Y le explica, ¿verdad? Cómo es que lo que iba a suceder en ese momento con el pueblo. Y le dice, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño a quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me acordé de él constantemente. Por eso mis enseñanzas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Establécete señales, ponte majanos altos, atentamente la calzada, vuélvete por el camino por donde fuiste. Virgen de Israel, vuélvete a estas tus ciudades. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí el pueblo ya había sido cautivo, había sido llevado a las tierras de Babilonia, donde ahora ellos se les pedía que ellos adoraran a otro Dios, que adoraran a otro Dios que se presentara y les dijera, lo vas a hacer así porque es parte de para lo que te traje. Yo te traje a este lugar, ahora te toca a ti obedecerme. Y imagínense que a usted lo llevaran de un lugar a un lugar donde tenga que ser forzado, donde lo tengan que forzar a hacer algo. Permítame un momento. Okay, entonces el pueblo iba a ser forzado y entonces, ¿qué les estaba pidiendo Dios? Vuélvete a lo que te enseñé, vuelve a lo que te enseñé. ¿Por qué? Porque ya aquí Dios les había enseñado, ¿verdad? Que lo que ellos tenían únicamente que hacer era obedecer a Dios, servir a Dios y no inclinarse a dioses ajenos o a dioses que no que no compartieran lo que Dios les había enseñado desde el principio. Ay, permítanme. Aquí es el periodo durante el reino del sur, Judá, estuvo detenido por la fuerza de Babilonia. Aquí ya Babilonia ya tenía el poder sobre ese pueblo. Entonces comenzó con una serie de deportaciones durante los reinados de los reyes judíos, que son Joacim, en lo que mencionaba ahorita Paloma, ¿verdad? Que fue a partir del año 606 al año 598 antes de Cristo, y Joaquín en el año 598 y Sedequías en el año 598 al 587, después de la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor en 587. El reinado de Judá dejó de existir como una identidad política. Aquí ya habíamos nosotros visto que había sucedido una división. La primera división habíamos dicho que era Jerusalén y Samaria. Ahora, ¿qué habían hecho? Otra división, sacar a los de Judá, sacar a los de Samaria de donde estaban, perdón, a los de Jerusalén de donde estaban y llevarlos a Babilonia, llevarlos a ese lugar donde ellos iban a ser cautivos y tenían que obedecer lo que en ese momento se les decía. Ellos tenían que obedecer lo que se les pedía. Entonces, en el caso de algunos de los relatos bíblicos, también se le llama exilio a la salida forzada
del pueblo hebreo de Jerusalén alrededor del año 586, dado que la ciudad fue conquistada por el rey babilonio Nabucodonosor II. Fue por medio de Nabucodonosor II que el pueblo estaba siendo sacado de sus tierras, donde el pueblo tenía que ser desterrado. ¿Por qué? Porque estaba pasando por este momento en el que ellos ya no tenían como prácticamente voz y voto. Tú veniste aquí, aquí te trajimos y aquí vas a hacer lo que nosotros te vamos a pedir. No es tu voluntad y no es como tú quieras. Aquí se hace lo que nosotros decimos. Y muchas ocasiones eso sucede incluso entre nosotros. No vamos lejos. Yo les daba el ejemplo, ¿verdad? Al principio, de cómo aquí en México mucha gente se va, sale de su tierra para irse a otro lugar, para irse a otro país. Y uno de los países que más migrantes tiene, pues es Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos busca, o más bien no Estados Unidos los busca, más bien la gente busca una vida mejor, busca algo mejor, busca que se le, tener algo que digan, ah, bueno, con esto puedo sostener a mi familia o me puedo sostener yo, porque muchas veces en sus países no lo encuentran. Muchas veces en el país donde se encuentran es muy, muy complicado. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Salir de aquí, salir de su país de origen para refugiarse en otro lugar, para que en ese lugar, y hay comentarios, ¿verdad? Que se escuchan de personas que están allá. No, es que la vida no es como ustedes creen, de que, ay, nada más trabajas y ya tienes un montón de dinero. Claro que no. Todas esas personas para poder salir adelante, ¿qué tienen que hacer? A lo mejor tienen que tener jornadas de trabajo muy grandes, muy extensas, cansancio, a lo mejor tienen que sacrificar el estar con la familia, y esto era lo que pasaba con el pueblo. En ese momento el pueblo era lo que estaba pasando porque estaban siendo alejados de su familia, siendo alejados de lo que ellos estaban acostumbrados. Entonces, ahora les toca a ellos pasar por esto y decir, bueno, ya no me toca a mí. Ahora yo tengo que hacer lo que aquí me piden. Y muchos de ellos, muchos de las personas que se encontraban en ese lugar, se olvidaron por completo de lo que Dios había hecho en el pasado con ellos, de lo que Dios en otro momento había hecho con ellos. Algunos se olvidaron, otros no se olvidaron. Otros decían, pero es que esto no va con lo que yo aprendí. Esto no va con lo que Dios me enseña, con lo que Dios me pide. Algunos de ellos sí entendían lo que estaba pasando y otros dijeron, no, antes de que me maten, prefiero adorar al Dios que ellos me están pidiendo. Prefiero hacer lo que ellos me están pidiendo antes de que me muera, antes de que me mate. Y aquí el pueblo estaba pasando por esto. Ya había pasado por una división anteriormente y ahorita iban a ser exiliados, quitados de su tierra, de sus lugares. Por medio de nosotros encontramos diferentes tipos de exilios. Está el exilio externo, que se refiere, ahorita los vamos a leer todos y ustedes me van a decir cuál es el exilio que sufrió el pueblo. Dice, exilio externo. Se refiere a las formas de deportación o expulsión de ciudades de su propio país, generalmente debido a movimientos políticos, ya que dicha expulsión recae sobre el gobierno en turno. Ese es uno. El otro es el exilio interno. Hace alusión al exilio en el que no se cambia de país, sino de localidad, dentro del propio país, por motivos de asentamiento forzoso. Por ejemplo, también aplica a los casos de silenciamiento artístico, anulación política o censura total que se aplican a individuos contrarios al régimen político imperante. El otro es el exilio voluntario. Por ejemplo, es lo que yo les decía, ¿verdad? Al principio, es el ejemplo de los migrantes o de las personas que deciden salir
de sus lugares de origen. Es como algunos de nosotros, en mi caso, yo no soy de Saltillo, pero llegué a estudiar aquí y por el momento estoy en este lugar, pero fue algo que yo decidí moverme a esta ciudad. Y aquí dice, ¿verdad? Que es un exilio voluntario. Se trata de un exilio autoimpuesto en el que el individuo elige abandonar su patria por diferentes motivos, a sabidas de que no podría regresar. Es a lo mejor en mi caso yo decidí venirme aquí, pero el día de mañana yo puedo volver a mi casa. ¿Por qué? Porque estoy en mi mismo país donde me puedo mover. Pero veíamos el ejemplo, ¿verdad? De los migrantes. Ellos a veces se van a Estados Unidos y ya no pueden volver a su casa, ya no pueden volver a su tierra. ¿Por qué? Porque el volver aquí implica el que ellos pueden correr riesgos. Bueno, regresa a su tierra, pero ya se queda y ya no puede volver. ¿Por qué? Porque ya de una vez saliendo del país ya no va a ser tan sencillo el volver a entrar. Entonces ese es un exilio voluntario y se encuentra el exilio diáspora. Diáspora. Este término se emplea para referirse al exilio de grandes masas de personas, ya sea voluntario. Entonces aquí dice como los migrantes económicos o forzoso, como los desempleados desplazados políticos. Aquí ustedes ¿a cuál creen que perteneció este pueblo? ¿A qué tipo de exilio se pertenecía a este pueblo? Viendo los 4 que están aquí. ¿Fue un exilio externo, interno, voluntario o diáspora? ¿Cómo lo ven ustedes? A ver. Paloma, ¿cómo lo ves tú? Pues yo creo que aquí aplicaría 2 tipos de destierro, el diáspora y el externo, Muy porque bien. fueron grandes masas, fue forzoso, pero también los movieron de su propio... bueno, no sé si de su propio país. Bueno, por lo pronto el diáspora. Muy bien. Ok. Rodolfo, así como los ves, ¿cuál crees tú que haya sido el tipo de exilio que pasaba este pueblo? Sí, también en el 4, diáspora, porque pues eran grandes masas y pues eran como que desplazados, ¿no? Ok, muy Por bien. el- María, ¿qué opinas? Sí, maestra, analizando la situación de sometimiento del pueblo elegido, ¿verdad? Por Dios, pues como que en el pecado llevaban la penitencia, ¿verdad? La división que se da entre ellos los debilita y son presa fácil, pues de otros conquistadores, ¿verdad? Que no solamente estaban, queriendo su territorio por motivos que yo ignoro porque desconozco mucho qué riquezas tiene la tierra de Israel, la tierra prometida o como se llame Jerusalén. Pero siempre ha sido una tierra muy ambicionada hasta la fecha y creo que querían que se fueran de ahí y destruir sus creencias. Su creencia religiosa era muy importante en ese tiempo. Así es como yo lo veo, que fue tipo diáspora en masa y con ganas de destruir sus creencias. Ok, muy bien. Así es como usted lo ve, ¿verdad? Referente al exilio. Usted dice que a ellos los querían mover para poder quitarles entonces esas creencias que ellos traían. Sí, sí, hasta la fecha, maestra, en todo lo que yo he podido saber y que de hecho hay un dicho muy antiguo que dice, ahí andas como judío errante, ¿verdad? Es que no les permiten estar en un solo sitio. Ok, Sí. muy bien. Ok, entonces nosotros vemos, ¿verdad? Cómo aquí el pueblo
ya había pasado por de esas diversas situaciones y ahora les tocó pasar este exilio donde iban a ser desterrados, este exilio donde ellos iban a ser quitados de ese lugar. ¿Para qué? Para que ahora ellos hicieran caso a lo que los babilonios le estaban imponiendo, a lo que Nabucodonosor les estaba pidiendo a ellos, que ahora sí, bueno, tú vas a servirme ahora a mis dioses, a lo que yo te voy a dar. Y como les decía ahorita al principio, muchas veces hubo pueblo que dijo, es que esto que estoy haciendo no es correcto, no está bien de lo que Dios me ha pedido. Pero otro pueblo dijo, pues no pasa nada, prefiero eso a morir. Incluso yo creo que si alguno de nosotros nos pidieran algo así, sí sería como que, es que, ¿qué hago? Y es lo que veía, ¿verdad? Yo también cuando estudiaba respecto a esto, que a veces muchos llegan a caer a decir el fanatismo y a lo que es un mártir. Se da una comparación de un mártir y un fanatismo, porque es que no me importa lo que tenga que pasar, yo voy a morir hasta el final, pero un mártir es el que muere por la verdad, interpone la verdad ante la situación que esté atravesando. Y en este caso, este pueblo, habían unos que no morían. ¿Por qué? Porque les obedecían en inclinarse a esos dioses, pero habían otros que decían, bueno, si tengo que morir, pero no lo voy a hacer, demostrando mi devoción hacia esto. Yo lo voy a hacer porque he decidido no hacerlo. Confío en Dios y voy a obedecer a Dios hasta el final. Esto era algo que para el pueblo era muy importante. El pueblo tenía que tener algo, ¿cómo les digo? Tenía que estar cimentado en lo que quería realmente. ¿Por qué? Porque muchas veces nos pasa en nosotros. Decidimos buscar a Dios cuando todo va bien. Cuando todo va bien, no necesito de Dios. Cuando todo va bien, no hay nadie que me ayude, no necesito ayuda de nadie. Pero cuando algo está saliendo mal en mi vida, cuando algo está pasando mal, ¿qué hago? Ay, ahí es cuando nos empezamos a acordar de Dios. Nos empezamos a acordar en buscarlo, en orarle, en rezarle, en presentarnos delante de Él. Pero en este caso, el pueblo no tenía ahorita otra opción. ¿Por qué? Porque era cautivo, iba a ser cautivo a ese lugar donde tenía que obedecer. Y justamente el exilio al que el pueblo está pasando en este momento es el diáspora. Al exilio al que le toca al pueblo, ¿verdad? Porque es en masas. No era una, ni dos personas, ni tres, sino que eran masas de personas que ellos estaban llevando, ¿verdad? Para que ellos adoraran a otros dioses. Este término se emplea para referirse, como dijimos, al exilio de grandes masas de personas, ya sea voluntario o de manera forzada. Y aquí vemos, ¿verdad?, cómo fueron las dos divisiones que teníamos ya, que era Israel y Judá, y al pueblo que se llevan, al pueblo que quieren deshacer, ¿a cuál fue? A Judá, que solamente contaba con 2 tribus. A Judá, que en sí su capital dijimos que era Jerusalén, y contaba con 2 tribus, que era la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Entonces, a ellos son a los que deciden, bueno, ahora te vamos a quitar de aquí. ¿Por qué? Porque ya necesitamos que alguien más haga lo que le vamos a pedir. Ahora te toca a ti buscar a otros dioses, hacer esto, porque de una forma opresora era como el pueblo lo estaba viviendo en este momento. En este momento el pueblo estaba pasando por dificultades y vemos, ¿verdad?, que a través de Jeremías, de Isaías, de Ezequiel, todos esos profetas, cada uno tenía profecías distintas, pero todas se inclinaban a lo que iba a pasarle al pueblo, a lo que iba a suceder más adelante a este pueblo. Entonces, ellos ya tenían quienes les pudieran ayudar, ¿verdad?, a saber qué era lo que venía. Pero muchas veces el pueblo decidía hacer oídos sordos
a ese tipo de cosas. No, no, a lo mejor no va a pasar, no, no va a suceder. Es como cuando nos están advirtiendo de que va a venir una tormenta fuerte. No sé quién de ustedes ha vivido un huracán, pero a mí me ha tocado vivir un huracán. Y cuando me acuerdo muy bien, yo tenía alrededor de 10 años. No saquen cuentas. Tenía alrededor de unos 10 años más o menos, cuando me tocó con mi familia vivir el huracán Wilma. Entonces, ese huracán Wilma sucedió allá en el estado de Quintana Roo. Y se estuvo avisando con tiempo porque se veía la trayectoria de ese huracán, de dónde iba a golpear, de dónde iba a pasar esa situación. Y yo recuerdo muy bien que nos dijeron, arreglen sus papeles, tengan ropa en mano, tengan víveres, tengan esto, tengan aquello, si pueden conseguir una lámpara recargable, consíganla. Entonces nos empezaron a decir con tiempo qué tener a la mano ante esa contingencia. Y nos dicen, ¿saben qué? Pues ya, llegó un momento en el que dijeron, ya no hay más, o sea, va a venir un camión por ustedes, va a venir un camión por ustedes para que sean refugiados en un lugar. Ah, perfecto. Entonces yo recuerdo muy bien que mi mamá empezó a empacar las cosas de nosotros, los papeles, todo lo que ya teníamos a la mano. También se pedía que las casas, como tenían ventanas de cristal, las precauciones necesarias. Entonces llega el momento en la hora en la que iba a venir el camión por nosotros y nosotros nos fuimos, pero hubo gente que no quiso obedecer a las indicaciones que las autoridades estaban presentando en ese momento. Hubo gente que dijo, no, yo no me voy a mover de mi casa y aquí me voy a quedar y no me van a sacar y aquí, y aquí, y aquí, y aquí. No me importa lo que tenga que pasar, pero aquí me quedo en mi casa. Entonces nosotros nos vamos, el huracán pues viene con mucha fuerza, empezó a devastar la ciudad, fue algo muy, muy fuerte, que incluso decían que llegaron a atreverse a decir que ese huracán no tenía palabra por tener nombre de mujer. Habían dicho, ese huracán no tiene palabra porque tiene nombre de mujer. Sí, pues se llamaba Wilma. Y o sea, lo agarraban de chiste porque tenía una trayectoria ¿Qué pasó? ¿Se fue la maestra? ¿Alguien la ve o nada más soy yo? ¿Alguien me escucha? Sí, se cortó la comunicación con la profesora. Ah, qué caray. Pensé que era mi teléfono. Gracias. Por nada.
Perdón, no sé qué pasó, me quedé hablando y de repente ya se había ido. ¿Ustedes me seguían escuchando? No. Ok, sí, no supe qué pasó y de repente estoy hablando y de repente ya no los vi. Bueno, entonces les comentaba, ¿a qué iba con esto? Que mucha gente no hizo caso, desobedeció las indicaciones que se les había dado. ¿Y qué sucedió? Que empezaron a pasar los momentos ahí de que es que empezaron a tener miedo, a mucha gente se le bajaba la presión, empezó a tener crisis de todo lo que estaba pasando, pero no obedecieron en el momento que se les indicó. No, y eso muchas veces el pueblo así fue. El pueblo quería arraigarse a lo que ellos, para ellos era lo primordial, pero se les olvidaba que Dios era el principal, debería de ser el principal en sus vidas. Entonces, permítanme, ahí está. Continuamos. Entonces, vemos cómo aquí el pueblo ya había sufrido de nuevo otra división y habían unos que habían sido desterrados, exiliados de sus tierras. Permítanme, que no sé qué pasó aquí. Ok, ya vimos, ¿verdad? Que hubo una división donde ahora ellos tenían que adorar a otros dioses. Y aquí dice que los babilonios expulsaron masivamente judíos de sus tierras, cosa que en la Biblia es interpretado como un justo castigo divino al pueblo judío que se había entregado a la idolatría y al pecado. Posteriormente, cuando los persas hubieron conquistado Babilonia a partir del año 547 a.C., el rey Ciro les permitió a los judíos regresar a su patria, poniendo fin al exilio. Sí los dejó regresar. Los que la libraron de todo eso, sí los dejó regresar. Pero de hecho, hay un comparativo que se da referente a este exilio, cuando Daniel y sus amigos llegan, donde también tenían que inclinarse a otro Dios. ¿Y qué fue lo que sucede? Les dice ahora, bueno, miren, háganlo, preséntense, arrodíllense, pero cuando lo estén haciendo, no lo adoren a él, no adoren a ese Dios que tienen delante. Lo que van a hacer es pedirle a Dios que tenga misericordia por este pueblo, que Dios tenga misericordia por este pueblo. Ahora hagan esto. Y fue la manera en la que el pueblo iba a salir de ese momento, iba a salir de esa esclavitud. ¿Por qué? Porque ellos ya no iban con la idea de adorar a otro Dios, sino que ellos iban con la idea de adorar a Dios en ese momento. Estaban pasando por esa situación, pero era así como que, ¿cómo me quito? ¿Cómo lo hago? Lo que pasó aquí es, háganlo, háganles caso, porque como dándoles a entender de que los obedezcan, pero sabían que su corazón y su devoción no era para ese Dios, sino que era para el Dios supremo, a ese Dios que los había cuidado desde el principio, ese Dios que había estado con ellos en todo momento, el que los sacó, ¿verdad?, de la tierra de Egipto, ay, el que los sacó de la esclavitud, es el mismo que estaba con ellos. Pero por eso les decía, y de hecho, cuando leemos la historia de Daniel, Daniel le toca pasar por lo mismo. Daniel llega a un punto en el que lo meten encarcelado a un foso de leones. ¿Por qué? A él y a unos amigos, ¿por qué? Por no adorar a ese Dios que ellos querían. Pero ¿qué sucede? La mano de Dios estuvo ahí con él.
que cuando los meten a ese lugar, ellos ya salieron intactos. A ellos no les pasó absolutamente nada. ¿Por qué? Porque su devoción y su corazón estaba delante de Dios. La fidelidad que ellos le tenían a Dios era más grande que cualquier otra cosa. Entonces aquí está, ¿verdad? Lo que nos decía Paloma hace un momento, cuando nos compartía, ¿verdad? El exilio de Israel en Babilonia duró 70 años. Imagínense, duraron 70 años así. Este fue un tiempo muy duro para el pueblo de Israel, como describen en el libro de las Lamentaciones. Es un tiempo de arrepentimiento y de vuelta a Dios. Motivo por el sufrimiento que pasaron Israel, se da cuenta de la magnitud de su pecado, de que ha abandonado a Dios y a su ley de vida. Han hecho el mal, que han robado, idolatrado, asesinado, entre otros. Así pues, arrepentidos, declararon a Dios como Señor de la historia y le suplicaron para que tengan misericordia. Le pedían, ¿verdad?, a Dios que tuviera misericordia de ellos. Ya habían pasado por este momento, ya habían pasado por esta situación en la que ellos se encontraban, pero Dios había visto que habían sido idólatras, que habían sido blasfemos, que habían ellos levantado altares a otros dioses, pero sin embargo, ellos le pedían misericordia a Dios porque sabían que lo que habían hecho había estado mal y se arrepintieron. Cuando nosotros empezamos a ver a partir de lo que es Isaías, Ezequiel, todos esos profetas, cada uno da profecías de cosas que iban a suceder, de lo que vendría para los pueblos. Y uno de ellos, ¿verdad? El principal que se presentaba al pueblo era Jeremías. Jeremías incluso le decían que era profeta llorón, chillón. ¿Por qué? Porque él les decía lo que iba a suceder. Y a él le conmovía ver lo que el pueblo estaba pasando, por lo que el pueblo tenía que atravesar para que ellos pudieran tener esa confianza y esa fe o esa devoción completa a Dios. Aquí, ¿verdad? También anuncia Isaías de antemano esta nueva alianza, siguiendo con la trigua del matrimonio. Lo menciona como que ya no te llamarán abandonada, ni a tu tierra devastada, ni te llamarán mi predilecta, y te llamarán mi predilecta, y a tu tierra desposada, porque el Señor te prefiere a ti y a tu tierra. Tendrán un esposo. Eso lo menciona en Isaías 62:4. Aquí ya estamos viendo cómo lo que el pueblo había sucedido fue algo trágico, algo donde los quitaron, los alejaron, los estaban esclavizando nuevamente, pero ahora venía su salvación, venía su restauración a lo que ellos estaban pasando en ese momento. Ahora les tocaba que todo era diferente, que todo iba a cambiar, pero ¿cómo iba a suceder esto? Es ahí cuando viene, a raíz de esto, viene lo que viene a suceder como la descendencia o el linaje de Jesús. Ahí ya va entrando Jesús en esta escena. ¿Por qué? Porque Isaías mencionaba sobre uno que vendría, que iba a ser superior que él, y él se estaba refiriendo a Jesús. Ya la figura de Jesús ya se venía mostrando a partir de Isaías. Incluso muchas de las profecías que menciona Isaías hacen referencia a lo que nosotros más adelante lo vamos a estudiar o les va a tocar estudiar, donde eso que hablaba Isaías viene haciendo referencia a lo que ahora vemos en el Nuevo Testamento. A partir del Nuevo Testamento menciona sobre un Mesías que iba a venir a salvarlos. Entonces, esto es la restauración después de todo lo que el pueblo había sucedido. Ahora sí, mira, por esto lo pasaste,
pero Dios siempre tuvo cuidado de ti, siempre tuvo cuidado de mí. Dice que esta nueva alianza verá su plenitud en Jesucristo, que es claramente anunciado en los 4 cantos del siervo de Yahvé. Estos cantos presentan la figura de Jesús que, humillado y despreciado por todos, carga con la culpa de la humanidad, con, con, con tu culpa y la mía. Nos regala la salvación definitiva y fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre él, sus cicatrices nos curaron. Es decir, Dios siempre estuvo al pendiente, Dios siempre estuvo con el pueblo, pero ahora menciona que llegar un Mesías, iba a llegar una persona como Jesús, que era el que iba a llevar encima de él todas esas dolencias, todo lo que el pueblo sufrió, todo lo que la gente sufrió en ese momento, él lo iba a llevar en un momento. Y es lo que nosotros conocemos como lo que él llevó a la cruz. Él lleva a la cruz todas nuestras rebeliones para que nosotros pudiéramos ser libres y podamos obtener por medio de él la salvación. Dios nos ha amado cuando nosotros le traicionábamos. Jesús, permítanme, Dios siempre nos amó. Dios siempre nos ha amado y nos ha demostrado que Él estaba con nosotros, así como lo estuvo con su pueblo. Entonces, eso es la salvación que llegaría para este pueblo. Este pueblo ya había sufrido, le había tocado inclinarse a dioses ajenos. Obviamente, como se los dije al principio, no lo hicieron con una devoción, sino lo hacían para no ser ellos transgredidos, ¿verdad? O ellos sufrir. Permítanme. Dice, Dios suscita al rey, así pues Dios suscita al rey Ciro, que hace volver a Babilonia, a Jerusalén, al resto de Israel, convertido ya a Dios. Allí con Nehemías y Esdras al frente, reconstruyen la ciudad empezando por el templo, pues Dios ya es el primero para ellos. Dios manda al pueblo nuevos profetas como Ageo, Zacarías, Malaquías. Estos profetas guían al pueblo en la reconstrucción física y espiritual de Israel y anuncian la venida del Mesías que traerá la salvación definitiva. Dios de nuevo no abandona a su pueblo como no abandona a ningún hombre y lo va guiando perpetuamente por el camino de la vida. Sin embargo, el pueblo de Israel, deseoso de no volver a idolatrar ni apartarse de Dios, se aísla y rompe todos los lazos, viendo a todos los demás de participar de la salvación de Dios. Les demostró que Él estaba con ellos, les demostró que ahí estaba su mano y su poder sobre ellos. Por eso les usó profetas, usó hombres para que se presentaran delante del pueblo. Pero ahora, yo ya les dije así a lo que el pueblo le tocaba, lo que el pueblo le tocó pasar, pero ahora nosotros vamos a ver un video de 5 minutitos. Está aquí en sus diapositivas. Pero no sé. Ok. En este videito nosotros vamos a ver de una manera más breve, más rápida, más explicada todo lo que acabamos de ver respecto a lo que le tocó pasar
al pueblo en este momento. Permítanme. Nada más confírmeme, por favor, si siguen conmigo para empezar, poderlo compartir. Sí, aquí sigo, maestra. Si están todos aquí todavía, ¿me escuchan? Perfecto, perfecto. Sí, le escucho. Ay, ¿qué pasó? Permítame un momento porque ya se me trabó esto. De nuevo.
Listo. Volvimos. Muy bien. Entonces les decía, ¿verdad? Que ya vimos cómo el pueblo, todo lo que le tocó lo que le tocó pasar, pero ahora nosotros vamos a ver cómo más adelante, después de que ellos ya pasaron por esto, les vuelve a repetir y les dice, bueno, ya te enseñé todo lo que tienes que hacer, todo lo que en lo que me tienes que obedecer, todo lo que tienes que seguir. Ahora, como otro tema, ¿verdad? Les está hablando referente a la ley donde Dios les explicó a ellos qué era lo que pedía, qué era lo que les pedía. Y prácticamente eso nosotros ya lo vimos, prácticamente nosotros ya sabemos a qué se está refiriendo cuando le habla, ¿verdad?, referente a la ley. Sabemos que al pueblo se refiere a eso como lo que ellos, las ordenanzas, ¿verdad?, que Dios pedía del pueblo. Entonces, esas ordenanzas o esa ley la vemos a partir de toda la Biblia, desde el principio, desde el Antiguo y el Nuevo Testamento. En los dos nosotros observamos cómo la ley de Dios está plasmada para que el pueblo la cumpla. Está plasmada para que el pueblo pueda llevar en funcionamiento esa ley o esos estatutos, esos mandamientos que Dios había puesto. Pero muchos dicen, ¿verdad?, que un mandamiento más que se pide a ese pueblo fue el de amar a Dios, pero también amar al prójimo, presentarse al prójimo, amar a nuestro prójimo. Si amo a Dios, ¿cómo voy a decir que amo a Dios si no amo a mi prójimo? Entonces, en este caso, Dios les presenta, ¿verdad?, a ellos eso, les dice, bueno, ahora a ti, esta es la ley que te di, esta es la ley que tú debes de llevar. Y fue lo mismo, ¿verdad?, que les presentó al pueblo. ¿Para qué? Para que ellos ya les enseñó, ya les demostró que estaba con ellos, ya les demostró que iba a estar ahí, pero ahora le tocaba al pueblo cumplir los mandamientos de Dios, cumplir lo que Dios pedía de él. Incluso, lo vemos, ¿verdad?, que es una cadenita donde se va presentando desde el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Deuteronomio. Por medio de todas ellas, les da series de normas o de leyes que ellos tenían que llevar, que ellos tenían que obedecer. Permítame un momento porque permítame un segundo. A ver, díganme si se está compartiendo mi pantalla, permítanme.
Según yo les voy a compartir desde aquí, pero no sé si se va a ver. Nada más, por favor, necesito que me apoyen para saber sí, si se está compartiendo. No, aquí me está dando la foto.
¿Qué les dijo la maestra? ¿Va a regresar? Dijo que sí, que regresaba. Dijo, espérame tantito. Bueno, muy bien. Aquí estoy pendiente para darle ingreso entonces. Gracias. Ya regresé de nuevo. Me acaba de hablar la maestra Clarisa, que no puede conectarse desde su casa. Me sugiere el ver de qué manera puede recuperar prácticamente lo que se perdió de la clase pasada, la media hora que estamos ahorita perdiendo de esta clase. Le pedí yo que se comunicara con ustedes a través del grupo de WhatsApp para solicitarles a ustedes que ustedes digan qué día y qué hora es más propicio para poderse reencontrar, para recuperar esta clase y que no se nos vaya a juntar mucho con la clase, con la última, que sería el jueves de la próxima semana.
Así que ahorita por lo pronto ya no se va a poder conectar y pues yo pienso que damos por terminada la clase por ahorita. ¿Les parece? Bueno. Muy bien. Muy bien, de acuerdo. Entonces, de tomas cualquier cosa, ahí estamos al pendiente. Y yo estoy al pendiente también de ahí del grupo en WhatsApp. Y cualquier cosa, pues estamos platicando. Bueno, mientras pues que descansen, cuídense mucho, Dios les bendiga. Y ahí estamos en contacto. Gracias, buenas noches. Descansen, buenas noches.